El libro The Cultural Politics of Emotion, 2004, de Sara Ahmed, es una de las contribuciones más influyentes a la teoría feminista, los estudios culturales y la teoría del afecto en el siglo XXI. En esta obra innovadora, Ahmed desafía las concepciones tradicionales que entienden las emociones como fenómenos puramente psicológicos o individuales. En cambio, propone que las emociones son profundamente sociales y políticas, circulan entre los cuerpos, se adhieren a los objetos y configuran las identidades colectivas. Las emociones, según Ahmed, no simplemente residen en los individuos, sino que funcionan para alinear a sujetos con colectivos, producir límites entre grupos y sostener estructuras de poder. De este modo, Ahmed reconfigura la relación entre emoción y política, mostrando que las emociones no son solo reacciones al mundo, sino fuerzas activas en la creación del mundo social. Su enfoque combina la fenomenología feminista, el postestructuralismo y la teoría crítica de la raza para analizar cómo las emociones se adhieren a ciertos cuerpos, determinando cómo experimentamos a los otros, las instituciones y la nación. 1. Las emociones como fuerzas sociales y políticas. Ahmed comienza rechazando la idea común de que las emociones son estados privados o experiencias internas que pertenecen al individuo. Esta visión, sostiene, oculta las dimensiones colectivas e históricas de la vida emocional. En su lugar, las emociones deben entenderse como formas de socialidad que median la relación entre el individuo y el colectivo. No se trata solo de cómo nos sentimos, sino de qué hacemos con lo que sentimos y cómo somos movidos por ello. Para Ahmed, las emociones circulan entre los cuerpos, no son estáticas, sino dinámicas, en constante movimiento, transferencia y reorientación. Cuando alguien dice te odio, por ejemplo, el odio no expresa únicamente un sentimiento interior, sino que crea una relación, vincula al sujeto con el objeto de odio y sitúa a ambos dentro de una red más amplia de significados sociales. En este sentido, las emociones son performativas, hacen cosas, producen efectos y contribuyen a modelar la realidad social. Inspirada en la fenomenología, especialmente en Edmund Husserl y Maurice Merleau-Ponty, Ahmed describe cómo las emociones nos orientan hacia ciertos objetos y nos alejan de otros. Este concepto de orientación es central. Las emociones no solo se sienten, sino que dirigen nuestra atención, generando vínculos y afectos que organizan nuestro sentido de pertenencia. 2. El papel de las emociones en la formación de la identidad. Una de las contribuciones más originales de Ahmed radica en su análisis de cómo las emociones configuran las identidades colectivas, nacionales, raciales, de género o sexuales. Según ella, las emociones crean economías afectivas, es decir, sistemas de circulación del sentimiento a través de los cuales se forman sujetos y colectividades. Por ejemplo, la identidad nacional no se basa únicamente en un territorio o en una cultura común, sino en emociones compartidas, orgullo, miedo o amor, que circulan entre los ciudadanos. El amor a la nación puede movilizarse mediante imágenes de la bandera o relatos de sacrificio y pertenencia. Estos vínculos emocionales hacen que la nación se sienta como hogar, mientras designan a los forasteros, inmigrantes, refugiados o cuerpos racializados como amenazas para esa comunidad emocional. Así, las emociones son fundamentales en la política de inclusión y exclusión. Delimitan quién pertenece y quién no, quién es amado y quién es temido. Ahmed explica que las emociones se pegan a ciertos cuerpos. Algunos llegan a encarnar el miedo, el odio o el asco. A través de este proceso se reproducen jerarquías sociales y relaciones de poder. Dolor e ira. Ahmed dedica una parte esencial del libro a las emociones feministas, especialmente a la ira, el dolor y el amor. En el capítulo Apegos feministas analiza la figura de la aguafiestas feminista, Feminist Killjoy, aquella mujer acusada de arruinar la felicidad ajena por señalar el sexismo, el racismo o la injusticia. A menudo se considera que la feminista está demasiado emocional, demasiado enfadada o resentida, lo que deslegitima su crítica. Ahmed reivindica esta ira como una fuerza política productiva. La ira feminista no es una reacción personal, sino una respuesta ética ante la opresión. Expresar ira frente a la injusticia es rechazar las normas emocionales que exigen la felicidad y la complacencia de las mujeres. Así, la Feminist Killjoy se convierte en una figura política que desenmascara el trabajo emocional necesario para mantener el orden patriarcal y heteronormativo. El dolor también ocupa un lugar central.
Ahmed explora cómo el dolor puede conectar a los sujetos, no solo a través de la empatía, sino mediante el reconocimiento de una vulnerabilidad compartida. Sin embargo, advierte que la empatía puede ser apropiadora si borra la diferencia entre el yo y el otro. La solidaridad genuina, señala Ahmed, implica mantenerse en la incomodidad de la diferencia sin buscar asimilarla emocionalmente. 4. Miedo, odio y la política de la nación. En su análisis del miedo y el odio, Ahmed examina cómo estas emociones operan en la construcción de fronteras raciales y nacionales. El miedo no surge de forma espontánea, se produce y circula a través del discurso político, los medios de comunicación y las prácticas institucionales. Por ejemplo, el miedo al extraño o al terrorista no se basa en un evento concreto, sino en una repetición de asociaciones que vinculan ciertos cuerpos, moros, negros, musulmanes, con el peligro. El miedo se adhiere a estos cuerpos determinando cómo son percibidos y tratados. Esta economía afectiva refuerza jerarquías raciales y legitima políticas de exclusión como el control migratorio o la vigilancia estatal. De manera similar, el odio funciona atribuyendo la causa de la infelicidad o la amenaza a un grupo específico. Cuando el odio circula, une a una comunidad de quienes odian, creando una sensación de solidaridad contra un enemigo común. Ahmed vincula este mecanismo con las ideologías racistas y nacionalistas, en las que el odio y el miedo son emociones centrales para sostener la identidad colectiva. 5. El amor y la reproducción del poder. El capítulo dedicado al amor ofrece una lectura compleja sobre cómo las emociones positivas también pueden sostener la dominación. El amor suele presentarse como un bien universal, pero Ahmed demuestra su ambivalencia política. El amor a la nación, la familia o la comunidad puede unir a las personas, pero también puede exigir obediencia y conformidad. Por ejemplo, amar a la nación puede implicar amar su historia y símbolos, pero también olvidar o justificar su violencia. De modo análogo, el amor familiar puede reforzar normas de género y sexualidad al imponer ciertas formas de pertenencia. Ahmed nos recuerda que las emociones positivas, como el amor o la felicidad, no son necesariamente emancipadoras. Pueden servir para mantener jerarquías y silenciar la disidencia. En su crítica al multiculturalismo liberal, Ahmed observa que las declaraciones de amor o tolerancia a la diversidad suelen ocultar desigualdades más profundas. Cuando un sujeto blanco dice amar la diversidad, ese amor puede situarlo en una posición de superioridad moral, mientras los cuerpos racializados siguen siendo objetos de tolerancia, no de igualdad. 6. Emociones y fenomenología queer. Las ideas de Ahmed en The Cultural Politics of Emotion se relacionan estrechamente con su obra posterior Queer Phenomenology, 2006, donde desarrolla con mayor detalle el concepto de orientación. En ambos textos, las emociones orientan los cuerpos hacia ciertos objetos, produciendo líneas de conexión que definen lo normal y lo desviado. Ya en su libro de 2004, Ahmed analiza cómo emociones como la vergüenza o el asco se adhieren a los cuerpos queer. En las sociedades heteronormativas, la homosexualidad es con frecuencia asociada a emociones negativas. Sin embargo, Ahmed también encuentra potencial de resistencia en estos mismos afectos. La vergüenza, cuando se comparte y se resignifica colectivamente, puede transformarse en orgullo y solidaridad. 7. Método y estilo de escritura. El enfoque de Ahmed es interdisciplinario y reflexivo. Combina análisis textual, fenomenología y teoría política, utilizando ejemplos del discurso mediático, la literatura y la vida cotidiana. Su estilo es accesible pero riguroso y alterna entre la teoría abstracta y la experiencia vivida, algo característico de la escritura feminista contemporánea. Uno de sus aportes metodológicos más notables es el concepto de economías afectivas. Las emociones circulan como monedas, acumulando valor mediante la repetición. Esta noción le permite analizar tanto las estructuras macro como el nacionalismo o el racismo, como las experiencias micro, como los encuentros cotidianos. Con ello, Ahmed logra conectar la psicología individual con la política colectiva. Además, redefine lo que se considera teoría. Desde su posición feminista y poscolonial, reivindica la experiencia vivida como fuente legítima de conocimiento. Las emociones, tradicionalmente vistas como irracionales o privadas, se convierten en objetos centrales del pensamiento crítico. Tab 8. Implicaciones políticas y legado. La política cultural de las emociones ha tenido un impacto profundo en numerosos campos.
los estudios feministas, la teoría queer, los estudios culturales, la antropología y la filosofía política. Su mensaje político es claro: las emociones no son apolíticas, son esenciales para el funcionamiento del poder. Comprender las dimensiones emocionales de la política nos permite ver cómo las ideologías se sostienen y, potencialmente, cómo pueden desmantelarse. Ahmed invita a los lectores a pensar críticamente sobre cómo son movidos por las emociones, qué los hace temer, enojarse o alegrarse, y a rastrear esas sensaciones hasta sus orígenes sociales e históricos. En este proceso abre un espacio para la resistencia. Si entendemos que las emociones son moldeadas por el poder, también podemos aprender a sentir de otra manera. La figura del aguafiestas feministas se ha convertido en un ícono cultural, símbolo de quienes se niegan a aceptar la exigencia de felicidad bajo condiciones de opresión. Este rechazo a la felicidad obligatoria constituye un acto político en sí mismo, una forma de reclamar el derecho a sentir de manera diferente. 9. Conclusión. La política cultural de las emociones de Sara Ahmed transforma radicalmente nuestra comprensión del sentimiento como campo de lucha política. Al mostrar cómo las emociones circulan entre cuerpos y objetos, Ahmed revela que no son simples experiencias individuales, sino fuerzas colectivas que moldean la vida social. Las emociones, en su teoría, no son neutrales, están impregnadas de historia, poder e ideología. Vinculan comunidades, justifican exclusiones y sostienen sistemas de dominación. Pero también pueden ser herramientas de transformación. Si las emociones pueden reproducir el poder, también pueden desafiarlo. Ahmed nos invita a habitar las emociones de otra manera, a reivindicar la ira como herramienta feminista, a cuestionar la complicidad del amor con el poder y a resistir la capacidad del miedo de aislarnos. En última instancia, su obra es más que una reflexión teórica. Es un llamado ético y político a reconocer cómo somos movidos y a usar esa conciencia para movernos hacia la justicia.